de las detenciones preliminares y prisiones preventivas. E incluso son directos, y usted lo puede verificar porque han sido expuestos por el fiscal y los acabo de mencionar, que la amenaza no habría venido de mi persona, sino de otra persona. Y usted tiene las declaraciones y usted lo puede verificar. Incluso en ese caso, señor juez, insisto, las medidas solicitadas por el representante del Ministerio Público debieran ser rechazadas porque no son proporcionales. Afectan en gran medida y lesivamente, en este caso, derechos fundamentales como el de defensa de cara a mis patrocinados y en cuanto al derecho al trabajo relacionado a mi persona, porque se me estaría privando del derecho al trabajo, como lo acabo de mencionar, y no solamente el derecho a trabajo, señor magistrado, sino también aparte, en el caso puntual con el doctor Arsenio Leguardia, de mi desarrollo de investigación académica, porque tenemos labor de desarrollo e investigación académica, en producción académica de investigación. Entonces, señor juez, yo solo le pido algo, pondere de manera correcta si los fines de la medida corresponden o no, o debería privar. Por el contrario, como siempre, debe privar los derechos fundamentales que le asisten a toda persona. Más aún, cuando no existe un peligro procesal. Más aún, cuando no existe un acto latente y evidente de amenaza ni intimidación, ni amedrentamiento en este caso, ni en grado de grave, inminente, ni real, ni para la vida, ni para la salud, ni para la integridad de ningún ciudadano, señor juez. Menos aún cuando no existe en este caso un direccionamiento a declarar falsamente en ninguno de los supuestos. El mismo señor Yoshiyama lo reconoce. Nosotros no los hacíamos querer hacer mentir. Eran los aportantes quienes querían mantener su declaración. Señor magistrado, con todos estos argumentos, esta defensa solicita, señor magistrado, que se rechace el pedido de comparecencia con restricciones solicitadas por el representante del Ministerio Público. Muy bien, hemos terminado ya la presentación de de requerimiento del Ministerio Público y también la posición de la defensa técnica y también de la investigada Loza Ábalos. Vamos ahora a escuchar las contraargumentaciones de cada parte. Voy a poner un tiempo mínimo para cada parte, máximo 10 minutos, por favor, para que concentren la principal idea. Se les requiere de que ya no es necesario de que repitan lo que ya han expuesto, solamente que contraargumenten lo que ha vertido su contraparte. Un momento, por favor, para empezar.
Muy bien, por favor vamos a trabajar entonces la segunda parte. 10 minutos para cada parte para que sustente ideas de contraargumentación. Señor fiscal, adelante. Gracias, señor magistrado. Bien, podemos ya establecer algunos puntos que la abogada, hoy investigada, Losa Ábalos, finalmente termina reconociendo. Ha señalado que las tres personas a las que hice referencia, Renato Castro Brea, José Luis Somocurcio Ramírez y Celso Dextre Cuaresma, fueron recibidos por ella, según lo que ha manifestado, jamás los buscó, que fueron a buscarla por recomendación del señor Jorge Yosillama. No ha respondido a las preguntas que le había formulado. ¿Por qué los recibe? No ha respondido tampoco si es que les señala que no declaren. Tampoco nos ha indicado si es que les indicó que declaren falsamente. A lo mucho que ha llegado a reconocer es de que sí hubo ese contacto entre quien debería mantener un estricto cumplimiento, entiendo, de su deber de abogado, pero que sin embargo lo quebró incurriendo en el tipo penal postulado. Ha indicado de que no niega sus amistades. No va a negar que es amiga de Vicente Silva Checa. Así lo ha indicado, lo ha afirmado tajantemente. Y en el requerimiento, en la disposición en la cual se la comprende, se hace en efecto la descripción de quién es Vicente Silva Checa y se ha acompañado los elementos de convicción correspondientes a Vicente Silva Checa. ¿Y quién es él? La persona que puede lograr que la vicepresidenta de la República, Mercedes Rosalba Arauz Fernández, busque a un director de un medio periodístico tan importante de nuestro país para que tenga un acercamiento el gobierno con la oposición representada por Fuerza Popular. Su amigo de 15 años, Vicente Silva Checa, es esa persona que puede lograr la entrevista entre la vicepresidenta de la República y quien representa a la oposición. Me pregunto, un aportante, una persona que le hicieron firmar un recibo, que va al estudio de Losa Ábalos, quien es amiga de Vicente Silva Checa, la persona que tiene ese nivel de influencia en las altas esferas del gobierno, o tenía, puede lograr precisamente que ese testigo no sienta miedo, no sienta temor a lo que representa esa amistad con Vicente Silva Checa, a esa representación que hace de la lideresa de una organización criminal Keiko Sofía Fujimori Gucci. ¿Dónde estamos para que la abogada venga ahora y nos diga: no es cierto, que los aportantes me buscaban, que ya venían con la idea de reconocer sus aportes? No estamos en alguna otra instancia probablemente donde acojan sus argumentos. Estamos en una instancia donde se respeta la justicia, el debido proceso. Trata de llevar
a una cuestión de amistad. No voy a entrar a polemizar con el abogado del señor Arsenio Oré Guardia, pero en la sesión, en la mañana dijo, mi amiga. No es una situación de amistad, señor juez, que tengo que presentar este caso. Es una cuestión de legalidad. Acá ha habido una infracción a la norma y tengo ese deber. Pero pareciera que en efecto hay un componente que probablemente se quiere emplear y que si eso es así, le damos credibilidad, entonces Vicente Silva Checa no se equivoca al señalar que Juliana Loza Ábalos es abogada de Fuerza Popular, porque lo ha señalado así, su amigo, aquella persona que logra reunirse con la vicepresidenta de la República, el director de un medio importante de nuestro país, ha dicho, Juliana Loza Ábalos es abogada de Fuerza Popular. Está así, testado en su declaración. Por lo tanto, el documento encontrado en la vivienda de Vicente Silva Checa precisamente da ese componente de esa información que se pretendía o que se estaba ejecutando para entorpecer el desarrollo de un proceso. Es decir, se identificó que los aportantes no eran quienes tenían el dinero, sino que eran otros el que lo suministraban. Y tenían que precisamente verificar que tengan una situación patrimonial para justificarlo. Ha señalado de que en el allanamiento se encontraron sus facturas. Ha indicado de que en esas facturas se determinará o se determina de que ella ha prestado un servicio que no es al de Fuerza Popular. Magistrado, cuando le hemos presentado ese supuesto, hemos establecido la vinculación de Juliana Loza con el estudio Oré Guardia. Y le he señalado, tiene una secuencia numérica que nos da el indicio de que el único contratante o a la única entidad que Juliana Loza presta servicio o contrata o es contratada o la contratan es el estudio Oré Guardia. No es posible que del 111, 112, 113, 114, 115 no haya una factura que no se haya encontrado en el estudio Oré. ¿Qué acaso no presta servicio a otras personas? ¿Por qué el estudio Oré tiene toda una secuencia de todas las facturas? Y hago la pregunta y no lo respondió. ¿Por qué Jorge Yoshiyama Sasaki va al estudio Oré a entrevistarse con Arsenio Oré, con Edward García Navarro, y dice, mi abogada es Juliana Loza Ábalos? No son información de 3 testigos. Yo le he hecho mención hasta de 5 testigos. De Jorge Yoshiyama Sasaki, de Eric Mato Monge, de Liz Document, personas que han señalado cómo se han comprado la voluntad de los testigos a través de amenazas. Y lo digo ¿por qué? Porque hay que entender que precisamente ese es el influjo que se busca del testigo, es decir, controlarlo. Doctor, ya cumplió 10 minutos, vaya concluyendo, por favor.
Voy a concluir, señor magistrado, respecto a que la abogada ha señalado de que además es cliente, o es su cliente, Efraín Goldenberg, investigado. Consideramos, señor juez, que las restricciones son las adecuadas, que si bien se pueden exceptuar respecto a Keiko Sofía Fujimori Gucci, Mar Vito Vilanela y ahora a solicitud de lo que está señalando la defensa de Efraín Goldenberg, la finalidad de las mismas es que precisamente esta actitud, esta conducta que ha tenido en el desarrollo del proceso no se materialice en el desarrollo del proceso, precisamente porque los testigos que van a declarar en la fiscalía, que van a señalar que hubo información que se les orientó, que se les direccionó bajo alguna amenaza, no sean precisamente entorpecidas por la acción de Loza Ábalos. En ese sentido, consideramos fundado, debería ser declarado fundado nuestro pedido. Muchas gracias, doctor. Doctora, adelante. Gracias, señor magistrado. Es que el fiscal insiste en que tiene muchas preguntas para mí. Y desde el 14 de diciembre le estoy diciendo quiero declarar. ¿Por qué no me llama? Por demás, señor juez, ha dicho también que no le he respondido. Y sí lo he hecho, salvo que no me he escuchado o no quiere escuchar. Jamás he direccionado a que ninguna persona declare falsamente. Jamás he amenazado ni intimidado a ninguna persona. Jamás he direccionado la testimonial de ninguna persona. Jamás he coaccionado a que ninguna persona declare en contra de su voluntad. Señor magistrado, si no se me ha escuchado, no se me quiere escuchar, se lo repito. Pero esa es mi verdad. Y si sigue teniendo preguntas para mí, tuvo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hasta el día de Navidad le iba a declarar. Y no lo hizo. Si tenía tantas preguntas para mí, me hubiera llamado en diligencias preliminares, como lo hizo con otros abogados. Tampoco lo hizo conmigo. Me pasó de abogada a investigada. Me hubiera gustado encontrar alguna refutación a mi exposición y no lo ha dado. Insisto, señor magistrado, hay un hombre preso 36 meses y ahora se le pretende reprochar, en este caso, insisto, a un amigo que jamás he negado, incluso a mi colega por ser amigo. No, esa parte sí voy a evitar. Solamente, justamente por eso ya no fui más allá, para no entorpecer. Solamente los que están... Gracias, señor Muy bien, juez. solamente. Gracias. Continúe, por favor. Muy bien. Y menciona ahora, señor magistrado, menciona ahora algo muy puntual. List document. ¿En qué parte reto en este momento al fiscal que mencione en qué parte la testigo list document, que muestre aquí la declaración de la señora list document donde me mencione a mí, donde diga que yo le intimidé? Que lo muestre, señor juez. Y lo propio con el señor Eric Mato, que muestre aquí la declaración del señor Eric Mato donde diga que yo lo intimidé, que yo lo amenacé, que yo direccioné su declaración. Que muestre en este momento la declaración de list document y la declaración de Eric Mato donde dice aquello. Señor juez, no se puede manchar mi nombre tan fácilmente. No. Si él lo argumenta, que le muestre a usted, no a mí siquiera, a usted que va a resolver esta causa, esa declaración donde diga la señora Liz Document y el señor Eric Matos que yo los he amenazado, que yo los he intimidado, que yo me he entrevistado con ellos, que yo los he direccionado, que yo les digo que declaren falsamente, que se lo muestren, señor juez, por favor. Que le muestren, pídale usted al señor fiscal esa declaración. Es muy fácil alegar. Documentenlo, señor juez. No solamente está en cuestión un proceso, está en cuestión mi honra, mi nombre, señor juez, y tan fácilmente no se puede manchar.
No se puede hacer una cosa tan grave como esa, señor magistrado. Insisto, me hubiera gustado escuchar la refutación correspondiente. No se ha hecho. Dice que tiene preguntas y no me llama a declarar. Y le respondo en esta audiencia e insiste en que no se les respondo. Señor juez, no hay argumentos para privarme, en este caso, a mí, del derecho al trabajo. No hay argumentos para privarme a mí, en este caso, del derecho a contratar y el derecho a la empresa. No hay argumento aquí para privarse a quienes patrocino del derecho de defensa. No hay argumento aquí, señor juez, para privárseme, incluso de mis relaciones amicales, menos aún de mis actividades académicas y profesionales, como actos de investigación académica profesional. Señor magistrado, yo le pido que usted valore y pondere los argumentos que están allí, lo que el fiscal ha argumentado y lo que yo les estoy exigiendo que pruebe. Insisto, que muestre la declaración de la señora Liz Document, la declaración del señor Eric Matos, que según el fiscal yo no he amenazado o intimidado o direccionado su declaración, que se las muestre, señor juez. Y verá usted, y le pido que le exija al señor fiscal que le presente esas declaraciones. Por favor, pídeselas, señor magistrado. Insisto, no hay argumento aquí para restringirse ninguno de los derechos fundamentales. Gracias. Antes de cerrar, algunas preguntas para ambas partes. Este despacho va a requerir de que cuando se formule los requerimientos se centren solamente en el tema específico que se está solicitando. Para la Fiscalía, por favor. Un poco para precisar, está pidiendo que no tenga contacto la investigada con investigados, con testigos, con aportantes, ni con miembros de Fuerza Popular. Eso es lo que ha solicitado. Y está haciendo, digamos, ha establecido de que, excepto en el caso de Keiko Sofía Fujimori Gucci y de Marvito Vilanela. Eso mantiene, ¿no, doctor? Sí, y había adicionado Efraín Goldeber ante justamente eso iba mi de la interrogante. defensa, de que ejerce la defensa. Está adicionando, entonces son 3 que entran en la excepción, bajo Keiko Fujimori, Marvito y Efraín Goldeber. Respecto a interrogatorios que ha hecho digamos, la investigada, cuando tenga que participar en interrogatorios, ¿qué tiene que decir sobre eso? Señor magistrado, es que también tenemos que entender la razonabilidad de la medida. Es decir, si hubiera un incumplimiento, tendríamos que venir a una audiencia a debatir lo mismo. Pongámonos en el supuesto de que la abogada desea participar en la declaración de un testigo. Definitivamente el Ministerio Público, de manera irracional, no podría presentarle a usted una revocatoria porque se presentó a la diligencia. Un poco para precisar nomás. Obviamente, ¿no? La medida es para que la abogada se abstenga precisamente de las conductas que hemos denunciado, de estar recibiendo o buscando a testigos, aportantes investigados. Para precisar, cuando se puede asistir a diligencias de esa naturaleza a propósito de la defensa de Keiko Fujimori, Marvito y de Efraín Goldeber. ¿Está correcto? Solamente para precisar ese dato. El segundo dato, las medidas que está pidiendo es durante todo el proceso penal. ¿Es correcto eso? Sí, señor magistrado. Muy bien. Lo tercero, que quería que me precise, respecto a los casos de obstaculización, aquí sí quiero una precisión. ¿Son 3 casos o 5 casos en total de obstaculización, doctor? No, lo que estamos presentando para la abogada, en este caso, son respecto a 3 aportantes. 3 aportantes, sí, para tener... Renato Castro Brea, José Luis Omocurcio Ramírez, Celso Dexter Cuaresma. Respecto a estas 3 personas, no es que tengamos 3 testigos, tenemos más de 3 testigos y que son los que he hecho mención en el... Pero está para su requerimiento está presentando estos 3 casos. Para 3 aportantes. 3 aportantes. 3 aportantes. Muy bien. Para un poco cerrar o centrar el tema. El otro punto, respecto a los recibos que ha presentado, digamos, en su diapositiva,
¿Lo ha presentado como elementos de convicción? Señor magistrado, todo está en el acta de allanamiento, están descritos. Algunos han sido presentados en copia con el requerimiento de comparecencia, pero el detalle, la descripción y lo que le preocupa a la abogada es la razón, está detallada en el acta de allanamiento. Sí, sí, está detallado, pero lo que le pregunto un poco para que me precise en todo caso es lo siguiente. ¿Se ha presentado en físico esos recibos? 2017. El año 2017 es lo que se ha presentado. Sí, ¿ha presentado en físico En estos? físico he presentado el año 2017. A ver, por favor, no se preocupe, lo que quiero saber Un momento, es, pues sí, por favor. a ver, por favor, para que me dé el dato exacto y para que también pueda ubicarlo también la defensa. Y sobre todo para avanzar, discúlpeme, señor fiscal, para darle el tiempo, no se preocupe. Y el motivo, sobre todo, de estos recibos. ¿Sí? Sí, le doy una pausa si desea para que usted pueda ubicarlo. Lo que le estoy pidiendo es que me indique si ha presentado no los recibos, sino para que me los facilite o los presente y cuál es el motivo de los mismos. Porque un poco la controversia que había planteado la defensa está en función a que sería otro motivo. Sí, eso es lo que ha planteado. Vamos a hacer una pequeña pausa ya para que pueda ubicar estos documentos.